Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos genial, con la energía a tope y listos para una nueva aventura juntos. Hoy tengo un vídeo que me emociona especialmente porque vamos a hablar de algo que creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido, esa necesidad de tomar las riendas, de decir basta y de vivir la vida bajo nuestras propias reglas. Sí, lo habéis adivinado por el título, vamos a canalizar nuestro Kanyaman interior. Explota. Mi vida, mis reglas, nadie me dirá qué hacer. Bueno, quizás no de forma tan literal como el grito de guerra, pero sí vamos a explorar cómo podemos incorporar esa actitud de confianza, autenticidad y empoderamiento a nuestro día a día. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere sentirse como un protagonista de telenovela de vez en cuando? Antes de que nos sumerjamos en esta ola de autoafirmación, quiero recordaros que le deis al botoncito de suscribirse. Es gratis, me apoyáis un montón y así no os perdéis ninguno de los vídeos que subo cada semana. Activad la campanita para que YouTube os avise cuando suba contenido nuevo. Ahora sí, vamos a ponerle un poco de fuego a esta charla. Y es que pensándolo bien, la idea de que Kanyaman explote y reclame su vida, sus reglas, es algo con lo que muchos nos identificamos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en expectativas ajenas, en caminos predefinidos por la sociedad, la familia o incluso nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos reprimido nuestros deseos y sueños por miedo al que dirán o por encajar en un molde que no nos pertenece? La verdad es que vivir una vida auténtica, una vida que realmente resuene con nuestros valores y pasiones, requiere valentía. Requiere atreverse a desafiar el status quo, a cuestionar las normas y a tomar decisiones que quizás no sean populares, pero que nos hagan sentir vivos y realizados. Y ahí es donde entra en juego esa actitud de mi vida, mis reglas. Pero ojo que aquí no estamos hablando de ser egoístas o de ignorar las necesidades de los demás. No se trata de pisar a nadie para conseguir lo que queremos. Se trata de priorizarnos, de reconocer nuestro valor y de no permitir que nadie nos diga cómo debemos vivir nuestra vida. Se trata de establecer límites saludables y de defender nuestras convicciones con firmeza. Y es que a veces, la mayor barrera para vivir nuestra propia vida somos nosotros mismos. Nos llenamos de dudas, de miedos y de excusas que nos impiden dar el salto. Nos convencemos de que no somos lo suficientemente buenos, de que no tenemos las habilidades necesarias o de que no merecemos ser felices. Y así poco a poco nos vamos apagando y conformando con una vida que no nos satisface. Pero, ¿sabéis qué? Eso se acabó. Es hora de romper esas cadenas y de empezar a creer en nosotros mismos. Es hora de recordar que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Es hora de dejar de lado el miedo al fracaso y de empezar a enfocarnos en el potencial infinito que reside en nuestro interior. ¿Cómo podemos empezar a aplicar esta filosofía en nuestra vida diaria? Bueno, lo primero es identificar cuáles son esas áreas en las que sentimos que estamos viviendo bajo las reglas de otros. Quizás es en el trabajo donde nos sentimos infravalorados y sin posibilidades de crecimiento. O quizás es en nuestras relaciones personales, donde nos sentimos manipulados o condicionados por las expectativas de los demás. Una vez que hayamos identificado esas áreas, es hora de empezar a tomar medidas para cambiar la situación. Esto puede implicar tener conversaciones difíciles, establecer nuevos límites o incluso tomar decisiones drásticas, como cambiar de trabajo o terminar una relación tóxica. Pero recordad, el objetivo es crear una vida que nos haga sentir felices, plenos y realizados. También es importante aprender a decir no. A veces nos sentimos obligados a aceptar compromisos que no queremos o a hacer cosas que no nos apetece hacer, simplemente por complacer a los demás. Pero decir no es fundamental para proteger nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra salud mental. Aprender a priorizarnos y a decir no a lo que no nos sirve es un acto de amor propio. Otra cosa que podemos hacer es rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren a ser la mejor versión de nosotros mismos. Alejémonos de las personas tóxicas y negativas que solo nos drenan la energía y nos hacen dudar de nuestras capacidades. Busquemos amigos, familiares o mentores que nos animen a perseguir nuestros sueños y que nos celebren nuestros éxitos. Y por supuesto, no olvidemos la importancia de cuidarnos física y mentalmente. Dediquemos tiempo a hacer ejercicio, a comer sano, a dormir lo suficiente y a practicar actividades que nos relajen y nos hagan sentir bien.
Meditar, leer, escuchar música, pasar tiempo en la naturaleza o simplemente disfrutar de un buen baño caliente pueden marcar una gran diferencia en nuestro bienestar general. Además, es crucial que nos permitamos cometer errores. Nadie es perfecto y todos nos equivocamos de vez en cuando. Lo importante es aprender de nuestros errores y utilizarlos como una oportunidad para crecer y mejorar. No nos castiguemos por nuestros fallos, sino que los veamos como parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Y por último, pero no menos importante, celebremos nuestros logros por pequeños que sean. A veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta por conseguir que nos olvidamos de reconocer todo lo que ya hemos logrado. Celebrar nuestros éxitos nos ayuda a mantenernos motivados y a creer en nosotros mismos. Así que ya sabéis, mi gente guapa, la vida es demasiado corta para vivirla bajo las reglas de otros. Es hora de tomar las riendas y de crear una vida que nos haga sentir felices, plenos y realizados. Es hora de canalizar nuestro Kan Yaman interior y de gritarle al mundo: mi vida, mis reglas, nadie me dirá qué hacer. En resumen, hemos hablado de la importancia de vivir una vida auténtica, desafiando las expectativas ajenas y tomando el control de nuestro destino. Hemos explorado cómo identificar las áreas de nuestra vida donde nos sentimos limitados y cómo tomar medidas para cambiar la situación. Hemos recalcado la importancia de decir no, de rodearnos de personas positivas, de cuidarnos física y mentalmente, de permitirnos cometer errores y de celebrar nuestros logros. Espero que este vídeo os haya inspirado a tomar las riendas de vuestra vida y a vivirla bajo vuestras propias reglas. Recordad que sois capaces de lograr todo lo que os propongáis. No tengáis miedo de ser vosotros mismos y de perseguir vuestros sueños. El mundo necesita vuestra luz. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta compartir estos momentos con vosotros y saber que mis palabras os inspiran y os motivan. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué pensáis sobre este tema y cómo aplicáis esta filosofía en vuestra vida. Contadme vuestras experiencias, vuestras dudas y vuestros consejos. Me encanta leeros. Y ahora sí, antes de despedirme, os recuerdo que le deis un like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperad. Que aún no hemos terminado de exprimir al máximo esta idea de canalizar nuestro Kan Yaman interior. Porque seamos realistas, pasar de vivir una vida dictada por otros a ser el protagonista de nuestra propia historia no es un cambio que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, una transformación gradual que requiere compromiso, paciencia y, sobre todo, mucha autocomprensión. Profundicemos un poco más en esas áreas de nuestra vida donde a menudo nos sentimos más atascados. Tomemos, por ejemplo, el ámbito laboral. ¿Cuántos de nosotros nos conformamos con trabajos que no nos apasionan, simplemente por la seguridad económica que nos brindan? Nos quedamos atrapados en rutinas monótonas, lidiando con jefes tóxicos y compañeros envidiosos, sin atrevernos a buscar algo que realmente nos llene. La verdad es que el trabajo ocupa una parte enorme de nuestras vidas. Pasamos más horas en la oficina que con nuestras familias y amigos. Por eso es fundamental que encontremos una actividad que nos motive, que nos permita desarrollar nuestras habilidades y que nos haga sentir orgullosos de lo que hacemos. Si te sientes infeliz en tu trabajo actual, no te resignes. Empieza a explorar tus opciones. Investiga qué tipo de trabajos te atraen, qué habilidades necesitas desarrollar y qué pasos puedes dar para alcanzar tus metas profesionales. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y de probar cosas nuevas. ¿Quién sabe? Quizás descubras una pasión oculta que te lleve por caminos inesperados. Y si estás pensando en emprender tu propio negocio, adelante. No dejes que el miedo al fracaso te paralice. Recuerda que todos los grandes emprendedores han cometido errores en el camino. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con determinación. El mundo necesita tus ideas y tu talento. Ahora hablemos de las relaciones personales. A menudo nos aferramos a relaciones tóxicas por miedo a la soledad o por la falsa creencia de que no merecemos algo mejor. Aguantamos humillaciones, manipulaciones y faltas de respeto con tal de no estar solos. Pero la verdad es que estar solo es mucho mejor que estar mal acompañado.
Una relación sana debe basarse en el respeto mutuo, la confianza, la comunicación y el apoyo incondicional. Si tu relación no cumple con estos requisitos, es hora de replantearte las cosas. No tengas miedo de poner fin a una relación que te hace daño. Mereces estar con alguien que te valore, te ame y te haga sentir feliz. Y no solo hablo de relaciones de pareja. También me refiero a relaciones familiares y de amistad. A veces las personas más cercanas a nosotros son las que más daño nos hacen. Es importante establecer límites saludables y alejarte de las personas que te drenan la energía y te hacen sentir mal contigo mismo. Aprender a amarnos a nosotros mismos es fundamental para establecer relaciones sanas y duraderas. Si no te amas a ti mismo, no podrás amar a los demás de forma plena y auténtica. Empieza por aceptarte tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. No te compares con los demás y no te exijas ser perfecto. Recuerda que eres único y valioso, tal y como eres. Otro aspecto importante para vivir bajo nuestras propias reglas es aprender a gestionar nuestras emociones. A menudo, dejamos que nuestras emociones nos controlen y nos impidan tomar decisiones racionales. Nos dejamos llevar por la ira, el miedo, la tristeza o la ansiedad, sin saber cómo manejarlas de forma saludable. Aprender a identificar nuestras emociones, a comprender su origen y a gestionarlas de forma adecuada es fundamental para vivir una vida equilibrada y feliz. Existen muchas técnicas que pueden ayudarnos a gestionar nuestras emociones, como la meditación, el yoga, la respiración consciente o la terapia psicológica. No tengas miedo de pedir ayuda si sientes que no puedes controlar tus emociones. Un terapeuta puede ayudarte a identificar los patrones de pensamiento negativos que te están impidiendo ser feliz y a desarrollar estrategias para afrontar las dificultades de la vida de forma más saludable. Y por supuesto, no olvidemos la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Una alimentación sana, ejercicio regular y descanso adecuado son fundamentales para mantener nuestra salud física y mental. No te castigues con dietas restrictivas ni te obligues a hacer ejercicio que no te gusta. Encuentra actividades que te diviertan y te hagan sentir bien contigo mismo. Dedica tiempo a relajarte y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Un paseo por la naturaleza, un baño caliente, un buen libro o una conversación con un amigo pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar general. No te olvides de consentirte de vez en cuando y de darte los caprichos que te mereces. En definitiva, vivir la vida bajo nuestras propias reglas es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Es un proceso que requiere valentía, determinación y mucha paciencia. Pero al final, vale la pena el esfuerzo. Porque vivir una vida auténtica, una vida que realmente resuene con nuestros valores y pasiones, es la mayor recompensa que podemos obtener. Así que ya sabéis, mi gente guapa, a canalizar nuestro Kanyaman interior y a conquistar el mundo. Mi vida, mis reglas, nadie me dirá qué hacer. Y que nadie os diga lo contrario. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme y por compartir vuestras experiencias conmigo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recordad, sonreíd. Que la vida es bella.